Buenas tardes, estamos en el backtesting del 27 de enero del 2024 usando la forma de trading libre para buscar operativas. Vemos que previamente el día previo fue un día cerró aquí, fue prácticamente un día de rango. Entonces fue un día de rango, podría seguir en rango o podría ser una tendencia alcista, debido a que si bien aperturamos con un gap a la baja, el precio inmediatamente lo rellenó y subió con bastante fuerza. Veamos qué información ocurre aquí. Bueno, en este punto es lo que comenté, esperaría mayor información para buscar alguna operativa. Aquí vemos que inmediatamente inicia un retroceso, pero también termina. Recordemos que después de un clímax, tras el primer retroceso, pasamos, es probable, la mayor probabilidad es que se forme un canal. Bueno, aquí simplemente esperaría, porque la probabilidad es que se forme algún canal, entonces lo mejor sería una señal de compra del todo. También quiero mencionar otra cosa. Por ejemplo, si como acá tenemos la ruptura de ese máximo y se genera un gap aquí, si proyectamos la distancia objetivo, aquí estarían tomando beneficios, que es lo que vemos que ocurre, pero sabemos que seguimos metidos dentro de la estructura alcista, así que probablemente el precio vaya a subir un poco más, rompe, confirma. Veamos si volvemos a ver fuerza alcista. Aquí tenemos una señal de compra, luego de una triple formación. Bueno, como es una tendencia que recién está iniciando, podríamos incluso buscar alguna compra. Podríamos buscar una compra aquí, esperando que el precio llegue a la parte superior. Además, aquí tenemos un micro doble suelo en este retroceso. Sería una compra del top 1 debido a que el canal recién está iniciando, pero si fuésemos en la tercera pierna del canal, o la cuarta, durante la creación de la tercera o de la cuarta, esperaría una señal de compra de alto 2. Entonces sí, se puede buscar una compra aquí. Y el precio activa y va en contra. Sinceramente, veo que el precio podría intentar hacer otra pierna, pero bueno, al final, si esta es la posible línea de tendencia, si esta es la línea de tendencia, pues mi stop loss estaría abajo. Así que esperaría un poco más. Ya, veo que el precio baja, no puede bajar más. Sí, podría pasar eso. Recordemos que las mejores señales son las de alto 2, debido a que los que entran aquí esperan que el precio se les vaya en contra 2 veces para salir. Entonces sí, podría haberse dado este retroceso y entramos. Ahora sí esperábamos la señal de alto 2, ok, al final se dio. Pero ¿cuál es el problema? Es que está todo traslapado y previamente ya no tenemos un pico como acá. Ahora estamos en la estructura de un canal. Hubiese sido diferente si esta segunda señal de compra se da en un canal estrecho o en un clímax previo. Pero aquí previamente tenemos el clímax, retroceso y el posible canal. También lo podríamos ver de esta forma, ciertamente. Canal estrecho, retroceso y primera señal de compra y segunda. También se podría ver de esa forma. Entonces en este punto sí, si lo ves de esa forma se podría operar, pero sabemos que después de un clímax y el retroceso, sabemos que lo más probable es que hayamos entrado a la fase del canal. Entonces es lo que estaríamos viendo aquí, esta fase de canal en este punto. Ok, personalmente lo que haría sería simplemente gestionar esta operativa, porque es por experiencia simplemente, de que el precio
no, algunas ocasiones pierdo, otras ocasiones gano cuando opero una segunda señal de alto 2 en un canal, cuando está todo traslapado. En cambio y suele dar una señal de alto 3. Pero quiero chequear algo. Quiero chequear si al final si traslapa con más del 50% de la vela previa, que sería esta vela de aquí. Si traslapa. Entonces gestionaría esta operativa, break-even, o con pequeñas pérdidas. Entonces eso, si el precio ya sube, ok, pero prefiero evitarlo. Si me da una compra de alto 3, ok, la tomaría con mayor confianza. Al final el precio sube, baja, no vemos un buen seguimiento aquí. Nosotros esperaríamos que el precio termine de subir con bastante fuerza, pero no. Esperaríamos, tenemos una señal de venta que tal vez pueda dar otra pierna bajista y la última señal de compra. Ya vemos que al final el precio pues entran vendedores. Estoy pensando en ese de rango en venta, pero ciertamente si vemos el rango previo, el precio igual se rompió, confirmó y estuvo varias velas ya sobre la ruptura. Se podría devolver, sí, pero no recuerdo el número realmente. Creo que es entre 7 y 10 velas, pero ya estuvo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces preferiría evitarlo. Vemos que el canal está fallando. Ahora en este punto, como el precio no siguió subiendo más, es probable pues que aquí pueda formarse un rango. Podría aquí formarse un rango. Podríamos confirmarlo con una primera señal de compra, segunda. Pero si esta es una vela de rendición de compradores, la estructura pues va a cambiar. Lo más probable es un rango, como sabemos, porque hay bastante fuerza previa, se puede formar un rango aquí. Pero lo mejor ya no sería seguir buscando compras hasta ver nueva información. Tenemos un buen seguimiento. Tenemos un buen seguimiento realmente, pero pues, esperaría, seguiría esperando. El precio baja, pero encuentra compradores nuevamente al intentar romper este mismo, una ruptura falsa. Primera señal de compra. Podríamos esperar una segunda para mayor fiabilidad, ya que el precio podría intentar empujar otra vez y tras la segunda, ciertamente el riesgo es que pueda empujar otra vez, pero si vemos fuerza lo más probable es que falle y se termine formando el rango. Esperemos la segunda señal. Aquí ciertamente tenemos la segunda señal de compra, porque si nos vamos un poco más a detalle, lo que tendríamos en este punto sería primera señal de compra, el precio baja, y segunda señal de compra en este punto. Pero también podemos ir trazando ciertas líneas como estas, donde acá tendremos algún posible canal, o trazarlo de esta forma, ya que de esa forma calzaría mejor con las de acá. De todas formas estaríamos comprando en zona de compras, y en un posible rango estaríamos comprando también en zona de compras. Eso sería prácticamente. No es la mejor segunda señal, así que se podría evitar, pero ciertamente seguiría siendo válido. Y pues eso principalmente. Se podría buscar una compra aquí, el stop loss aquí o aquí, pero seguiría siendo válido desde esa perspectiva. Eso. Vemos que el precio nunca sube a activar el TP, o sea, la orden de compra. Así que no activa la orden. Pero tenemos una vela alcista que podría ser considerada como la confirmación de esta señal de compra. Eso. Y también sería la primera señal de venta. Se podría ver esta como una en una temporalidad más baja como la segunda señal de venta. Entonces, sí podríamos aún entrar en compra realmente.
Personalmente entraría inmediatamente, aquí en este punto. Entraría inmediatamente, ya que consideraría esto como una confirmación de la segunda señal de compra. Y en este caso pondría mi stop loss aquí abajo. Buscaría un riesgo de 1,11 porque estaríamos en un posible rango o canal bajista por el espacio. El precio sube en la siguiente vela. Sería válido dejar correr la operativa hasta el 1,1 claramente, como mencioné. Eso. Tenemos un buen seguimiento. Ahora quiero que veamos otra información. Y es que si venimos de una tendencia alcista, el precio rompe y ciertamente pues se genera un gap aquí a la M. Es un signo de que los alcistas están perdiendo fuerza. Por lo que ahora las probabilidades son de que sí, el precio continúa su movimiento, pero no solo eso, sino que las probabilidades es que el precio llegue aquí a testear el extremo de la tendencia. Y luego de eso hay un 60% de chances de que entren vendedores y un 40% de que funcione algún swing bajista, que es un cambio de tendencia, y un 60% de que falle. Y el 60% de que falle pues lo transformaría en un rango que comenté previamente, o puede ser una gran bandera alcista que podría verse de esta forma, o tal vez el precio aquí hace otro intento en venta y sería una gran bandera alcista de alto 2 en macro, lo cual sería una bandera de doble suelo. Pero ahora no sabemos cuánto podría bajar el precio o si van a reaccionar los compradores por el posible rango. Pero en este punto simplemente buscaría el scalp. Ahora si lo quieres dejar corriendo hasta el máximo, también es válido porque sabes que ahí es donde el precio va a intentar llegar. Es una vela bajista, pero no es una señal de venta. El precio termina de llegar al extremo de la tendencia. Entonces en este caso pues sí se hubiese podido sacar más beneficio. Y ahora que lo pienso pues sí sería lo ideal, pero personalmente como no sabemos si va a reaccionar en esta zona o en esta zona, tal vez hubiese podido tomar beneficios aquí, que de todas formas sigue siendo un buen punto. Ahora simplemente nos quedamos a la espera. También quiero mencionar que aquí hay un gap en esta ruptura de este máximo, y si lo proyectamos al alza, sabemos que aquí van a tomar beneficios los compradores por la distancia objetivo proyectada en el gap generado en la ruptura. Vemos una vela bajista, pero ciertamente es pequeña para la fuerza previa. En este punto pues es mejor esperar y vemos que el precio insiste en seguir subiendo. Estaría generando una trampa de doble techo que prácticamente sería una compra del todo en una bandera de doble suelo. Ahora, el tema está que esa ruptura ciertamente tiene más mecha que cuerpo con la que rompe, por lo cual igual me genera cierta hola padre, me genera dudas. Entonces se podría esperar una confirmación o simplemente ingresar, pero el riesgo es que el precio pues vuelve a ingresar. Voy marcando las operativas. Aquí. Ok, en este punto lo que haría, tenemos previamente dos retrocesos seguidos
El precio rompe. Personalmente esperaría, ya que de todas formas hay un 60% de chance de que los vendedores reaccionen. Y aquí estamos viendo que reaccionan e intentan subir, pero tal vez podrían intentar empujar de nuevo. Y ya una señal de alto 2 sería más fiable. Y si veo la confirmación, ingreso inmediatamente. Ok, aquí tenemos la confirmación. Sería una confirmación de esta ruptura en este punto. Entonces entraría en una compra con el stop loss aquí y entraría inmediatamente al alza. Sí, eso es lo que haría. El precio insiste en subir, pero ciertamente estamos viendo cierta dificultad del precio en seguir subiendo. Eso es lo que vemos, dificultad del precio en seguir subiendo. Hay pérdida también del tamaño en el cuerpo de las velas. Entonces me genera cierta... O sea, noto pérdida de fuerza aquí realmente. Noto pérdida de fuerza. Y esa pérdida de fuerza, si nosotros estamos comprando en una trampa de techo, deberíamos haber fuerza. Entonces gestionaría o movería break-even en caso de que el precio baje ya. Pues baja, pero listo. Y si el precio baja y me da otra señal de compra, sería una especie de alto 2. O algunos podrían verlo de alto 1 porque reinician el conteo luego de esta ruptura, confirmación y este seguimiento. Aquí vemos que el precio sube, entran vendedores. Aquí personalmente esperaría un poco más de información. Pero claramente vemos que el precio crea un máximo más alto. Los compradores reaccionan débilmente. Y los vendedores reaccionan débilmente a los compradores. Y eso nos da la pauta de que ni siquiera los vendedores pudieron intentar con fuerzas en un swing. La probabilidad es que continúe el precio. O si no, ya que entre en un rango, pero sigue siendo probable que continúe, por lo menos para subir un poco más. Ahora, eso, esperaría un poco más de información. Gestioné en este punto porque si mi stop loss está aquí, no es un mínimo importante, donde podría soportar retrocesos. No es un mínimo relevante. Este retroceso es muy pequeño. Tal vez si hubiese sido una compra de alto 2, ok, hubiese sido más válido. Pero en este punto no es así. El último mínimo más relevante está aquí. O algunos podrían ver esto porque es el inicio de la pierna. Otros lo podrían poner aquí. Entonces se podría esperar un poco más de información. Ahora el precio insiste en bajar. Podríamos esperar. Tenemos una señal de compra. Tenemos un mejor seguimiento. Aquí en este punto, pero podríamos esperar que haya una segunda señal. Sería más fiable. Pero también sería válido entrar ciertamente, pero lo que me genera un poco de dudas es este micro rango. Ahora, cuando eso me genera dudas, miro a la izquierda y veo si tengo un canal o algún clímax o canal estrecho. Pero tengo un clímax, realmente un movimiento tipo ruptura. Entonces aquí podría funcionar. Tal vez sea una compra de alto 2 si lo vemos de esta forma. Y si reiniciamos el conteo, sería prácticamente una compra de alto 1. Eso principalmente. Vemos que al final es el retroceso a este máximo de aquí. Pero también quiero ver otras cosas, como esto de acá. Quiero medir esta pierna y proyectarla al alza para ver si ya hemos llegado a la distancia objetivo. Aproximadamente acá. No hemos llegado. Entraría en una compra aquí, esperando a que el precio suba un poco más. Previamente veo fuerza, canal estrecho. Sí esperaría un poco más. O sea, entraría y pues vería qué sucede. Ahora el riesgo de esta operativa es que, como comenté,
si los vendedores reiniciaron el conteo, podría intentar empujar otra vez. Pero no sé si esto va a pasar. Mi stop loss podría empujar aquí, luego sigue subiendo, genial, pero puede ir a bajar acá y luego me da otra señal. Si pasa eso, volvemos a ingresar. Ahora, ciertamente podríamos esperar esa señal de compra de alto 2, pero tenemos previamente fuerza. Y también podría irse la operación, pero si te genera dudas o temor ese posible intento de bajar nuevamente, esperas y ya. Entraría un tick encima de esta vela y con el stop aquí en este mínimo. Tenemos un buen seguimiento. Es una ruptura fuerte, entonces esto podría estar convirtiéndose prácticamente en el mínimo importante. Ahora si veo que sube con más fuerza, claramente podría dejar correr la operativa. También acá se genera un gap negativo, si nos percatamos, con ese máximo. Y acá igual tenemos un gap en este punto. Entonces podría haber una distancia objetiva al alza, proyectada acá arriba, o si no, utilizando este gap. Y si vemos mucha fuerza, ya utilizamos este al alza. Aquí pues dejaría correr, estaría atento a la siguiente vela. Si confirma, genial, dejo correr. Ok, no hay una buena confirmación en realidad, porque es una vela bajista si nos percatamos. Es una vela bajista. Ahora, si vemos un poco... A ver, quería poner la línea. Si vemos esto aquí, tendríamos un posible canal en este punto. El precio podría intentar llegar acá. Entonces, eso. Si bien no es una confirmación, de todas formas es una vela bajista débil. Tal vez esto podría evolucionar. Ruptura, retroceso, algún canal. Y ahora el precio podría intentar subir en un formato de canal. Podría llegar a ser. El riesgo es que si dejamos correr la operativa, el precio pues podría realizar una ruptura falsa, pero vemos un buen seguimiento. Vemos fuerza realmente. Entonces, personalmente esperaría la siguiente. ¿Ya? Vemos que el precio al final no confirma. Y podría ser que esté formando lo que mencionamos aquí previamente, que es el canal. Pero si es el canal, no va a intentar pasar estos mínimos. Pero en este punto, claramente, lo mejor sería ya gestionar. Sí se podría gestionar en realidad. Y si el precio nos vuelve a mostrar una señal de compra en un canal, volvemos a ingresar. Se podría hacer eso. También lo que se puede hacer es esperar y mantener la operativa abierta esperando a que el precio no rompa este mínimo, porque al final fue una ruptura fuerte. Como estamos siendo un poco más agresivos, aquí podríamos soportar el retroceso. Vemos que entran inmediatamente compradores, pero sabemos que pueden intentar empujar nuevamente a los vendedores. En este caso no fue así. Y al ver que no es así y el precio insiste en subir, claramente estamos viendo fuerza. Al final fue un retroceso después de la ruptura. Fue una ruptura bonita, ciertamente. Ok, dejamos correr hasta que veamos pues, más información contraria. Este podría ser el otro empuje bajista, pero también podría llegar a ser una cuña en este punto. Al final pues sí, en este punto sí era para ver. Ok, mi error. Como llegamos a este punto, sí. Y en este punto estamos reteniendo retrocesos más seguidos. Estamos viendo que tras las rupturas entre vendedores, personalmente gestionaría, prácticamente saldría casi como 1 a 1. Aquí si veo una señal de compra del todo, volvería a ingresar. Y aquí tengo una señal de compra. Pero quiero que nos demos cuenta de algo.
la línea de tendencia de este canal ya fue rota. Eso y esto fue rota aquí, o aquí claramente, y aquí estaríamos teniendo el retroceso. Ciertamente el precio no es probable que revierta, estamos viendo poca fuerza, mucho traslape, y esto seguiría favoreciendo a las compras. Y previamente, si esto es un canal realmente, pero es un canal más que nada estrecho, entonces igualmente hay fuerza. Me atrevería a buscar una compra aquí, y aquí esperaría que en vez de que se forme el típico rango, el precio puede ser que intente continuar con la tendencia alcista. Sabemos sí que podría evolucionar un rango esto, pero claramente vemos bastante fuerza. Y el precio se ha ido moviendo de forma de tendencia. Podría ser una tendencia. Así que eso. Entraría aquí un tick por encima, el stop loss aquí abajo. En este punto, si veo fuerza, dejaría correr. Si es veo fuerza en el movimiento de la vela. Si no, buscaría el scalp. El precio nunca activa, entonces quitaría la orden. Así que eso es lo que haría. Salimos aquí. Y tenemos otra operativa acá, donde también gestionamos. Estamos viendo que está fallando, esperaría más información. Acá tenemos otra señal de compra en esta vela. Podría ser un retroceso en formato de cuña si vemos este como un retroceso implícito. Una señal de compra de cuña, una bandera de compra de alto 3, que es una cuña prácticamente, y también formando una especie de doble suelo en este punto, en estas velas, donde nunca se logró rellenar el gap con mi cuerpo, este gap negativo. Sí entraría en una compra, por la fuerza previa. Creería que el precio puede subir un poco más. Una compra aquí, pondría mi stop loss del mínimo de esta vela, y eso. Repito, si veo fuerza, pues dejo correr en la creación de la vela, si no, simplemente la SS. Eso. Ya, vemos que el precio, ok, nos confirma, porque acá se da una señal de compra, pero insiste en bajar, señal de compra, no la activa, insiste en bajar. Ya hay insistencia del precio en bajar claramente. Y aquí, si bien teníamos 4 velas, no eran tan grandes, por lo que igual esperaba, pero ya tenemos, o sea, igual lo seguía encontrando válida esta segunda señal de compra, pero aquí ya tenemos 5 velas seguidas. Aquí simplemente esperaría, tal vez el retroceso probablemente se haya reiniciado, estén reiniciando el conteo. Y no solo eso, sino que, ok, podría generarse el rango, el típico rango, después de un movimiento tipo clímax, canal, rango aquí. Eso. Aquí simplemente esperaría más información. No voy a buscar una venta. El stop loss quedaría muy lejos. Quiero ver algo. Quiero ver hasta dónde quedaría. Si pongo el stop loss quedaría ahí. Vemos que hay insistencia del precio en bajar, pero se han mantenido varias velas sobre la EMA. Una bandera final tal vez, sí. Ya, sí. Entraría por la insistencia del precio en bajar y por el posible rango. Podría llegar a fallar. Sí, podría llegar a fallar, ciertamente. Pero es que me genera dudas, pero como estoy operando un poco más agresivo, hago eso. Pero cierto, vemos insistencia, pero no fuerza, porque al final el precio, si vamos al micro, aquí, el precio rompe y retrocede. Aquí.
rompe y retrocede. Sí, son movimientos que no suelen durar mucho, porque no llevan mucha fuerza. Y aquí sería prácticamente 1, 2, 3. Ya en este punto simplemente esperaría, realmente. Voy a esperar. Pero, a ver, como es más agresivo. Ya voy a arriesgarme a hacer algo, no voy a esperar. Si tuviera que hacer algo, como no veo insistencia en este movimiento, pero no fuerza, voy a buscar una compra. A pesar de que este movimiento sea insistente, pero no fuerte. Esperando que, ok, puede que funcione la SS, o si no, que más que la SS, aquí ya sería una especie de cuña. Tenemos 3 toques aquí, 2, 3. Por eso sería principalmente, más que la SS en realidad. Entonces aquí, considerando este retroceso, entonces, aunque la siguiente vela nunca la active, buscaría una compra aquí. La siguiente vela sube. Dejaría correr la operación, esperando que pues, el precio sí tiene un buen seguimiento y rompa este máximo. Ok, genial. Veamos qué pasa. Sí, esperaría. Tenemos un buen seguimiento, señal, buen seguimiento. En este punto ya tendríamos aquí, estaríamos buscando el 1 a 1. Si pensamos después de esta cuña, en este rango, estaríamos en una estructura muy angosta, por lo que sí sería válido buscar el 1 a 1. Pero también podría ser simplemente una reanudación de la tendencia y el precio pues podría insistir en subir más, ya que sabemos que si bien después del canal es posible que el precio forme un rango, también hay posibilidades de que continúe con la tendencia. Y aquí estamos viendo fuerza. Ya, pero en este caso pues si tuviera que hacer algo, sería esto aquí, tenemos esto acá, ahora si el precio no lo esa zona, podría ser esto, para arriba. Ya, ok, me atrevería a dejar correr la operación. Tenemos un buen seguimiento, 3 velas alcistas. Sí, la dejaría correr aún. Tenemos fuerza, estamos viendo bastante fuerza alcista. Esta vela rompe el máximo de varias velas previas. Si la siguiente vela continúa subiendo, son 4 velas alcistas, hay fuerza. Entonces sí, se podría dejar correr. También como acá tenemos un doble suelo, si el precio ya rompió el cuello, pero viendo las cierres y aperturas, podría intentar moverse aquí, y si contamos simplemente los cierres y aperturas, podría intentar moverse aquí, este nivel, pero aún hay espacio. Entonces sí, la dejaría correr. 4 velas alcistas, hay fuerza. En este punto pues sí hay fuerza realmente. Ahora si contamos los intentos de reversión del canal, podemos contar simplemente 1, 2, el tercer impulso, y si contamos los del movimiento completo, podría ser prácticamente 1, 2, 3, y este sería el cuarto impulso, podría ser algún agotamiento. Entonces sí, como el precio está subiendo, podría llegar a ser un día de tendencia. Dejaría correr la operativa. Ya. Aquí vemos algo, y es que esa vela prácticamente inicia un retroceso, si nos damos cuenta. ¿O no? No, estaba a punto de iniciar un retroceso. Pero aquí teníamos un movimiento fuerte de urgencia tipo pico. Y aquí no. Aquí no, ya no es un movimiento fuerte como el previo. Estamos viendo pues que el precio ya no sube inmediatamente en este punto. Está intentando probablemente iniciar un retroceso, pero de todas formas es una ruptura y una confirmación. Podría esperar que el precio suba un poco más. Así que sí dejaría correr la operativa. El precio sigue subiendo. Tenemos varias velas alcistas.
Aquí simplemente seguiría esperando más, pero me estaría buscando alguna distancia objetivo, como mencioné, que podría ser tal vez la distancia objetivo de este doble suelo. Ahí podríamos llegar a tomar beneficios del 14.010, o si no, podría ser al final, prácticamente en este nivel de aquí, que al final se generó un gap negativo en este punto. Podríamos tomar beneficios en ese punto. Tomaría beneficios aquí, esperando pues que el precio pues llegue a esa zona. Veamos las siguientes velas. También si veo que va a iniciar un retroceso, gestionaría, y si me da otra vez una señal de compra de alto 2, volvería a ingresar. Ya, esta es una vela que me da la pauta de un posible inicio de un retroceso, así que gestionaría debajo de esta vela, y si al final es un retroceso, como mencioné, esperaría una señal de compra de alto 2. Y el precio sube, nunca activa mi stop loss, insiste en romper, pero vemos que al final lo hace con debilidad, no hay tanta fuerza. No rompe los máximos de las velas previas, y ciertamente entra en un micro rango, podría estar entrando en una pausa. Podríamos gestionar inmediatamente el stop loss aquí. Quiero ver algo para decidirme qué haría. Bueno, en este punto saldría con casi 3-1, así que sí. Podría gestionar inmediatamente, y si ya el precio sigue subiendo, ok, pero si no, sería porque está iniciando un proceso, y eso es lo que no quisiera soportar en este punto, porque si el precio me podría bajar, considerando que este es el agotamiento del movimiento este, pero si me muestra una señal de compra de alto 2, volvería a ingresar. Para mí sería lo mejor. Ya vemos que el precio pues insiste subir un poco más, pero no puede, entonces al final saldríamos aquí, como mencioné. De todas formas es un buen beneficio. Aquí simplemente esperaría. Aquí si esta es la primera señal de venta, primera señal de compra, segunda. Pero al final, eso si contamos el retroceso implícito. Ahora si lo contamos en la temporalidad de 5 minutos, prácticamente, sería una primera señal de compra simplemente. Eso, ahora, personalmente me genera un poco de dudas. Esperaría. Vemos una entrada de compradores, pero nuevamente pues como estamos haciendo al final, si estoy siendo agresivo, al final tengo que ser agresivo. 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, prácticamente 2.8. Ya, en este punto pues sí se podría entrar en una compra sobre esta vela, pensando eso, pero que también quiero trazar líneas porque no las trazamos hace varios momentos, y si contamos a nivel general los retrocesos tendríamos 1, 2, 3, tendríamos una parábola decreciente. Eso podría afectar. Pero al ser un día de tendencia, pues el precio podría intentar subir. Si se ha mantenido alejado de la EMA 2, 4, 6, 8, 10 velas. Pero entraría de todas formas un tick por encima, esto plus aquí abajo, entraría. La siguiente vela pues sube, es un buen seguimiento, sube, esperaría. Estemos atentos a la distancia objetiva aquí, que les mencioné del gap, entonces ahí podría tomar beneficios, que sería esta distancia objetiva prácticamente, al menos aquí, entonces ahí se podría tomar beneficios, o 1 a 1, pero al final si esto está subiendo,
suben, no están saliendo, sigue subiendo el precio, así que sí. Tomaría beneficios aquí. Si el precio sube con mucha fuerza en una vela, pues dejaría correr. Pero tendría que ver la creación de la vela. Tenemos una buena continuación, ruptura, buena continuación, el precio puede subir un poco más. Tenemos un retroceso, pero este mínimo ya se volvió un mínimo relevante, así que realmente aguantaría el retroceso. Sí lo aguantaría en esta ocasión, ya que al final el precio no llegó a mi objetivo. Si hubiese pasado de mi objetivo y luego el inicio del retroceso, como aquí, sí gestiono. Pero aquí no, me atrevería a aguantar el retroceso. Ya, vemos que al final estaba mostrando fuerza. Gestionaría. No me esperaba que el precio pues, se devuelva con fuerza aquí. Me esperaría esto. Señal, tal vez confirmación, pero con debilidad. Estoy viendo dos velas más fuertes, entonces gestionaría si activa mi stop loss o en break even. Ya en este caso pues nunca activo mi stop loss, hubiese salido en break even. Aquí pues volvería a esperar una señal de compra de alto 2 y al final se da acá, el precio insiste en seguir subiendo. Para mí este retroceso tuvo más fuerza que estos de aquí, por eso me generó cierta duda y preferí gestionar. Pero aquí estoy viendo una señal de compra de alto 2, pero estaríamos muy arriba, así que simplemente esperaría. Tenemos un buen seguimiento, estaríamos cerca de la distancia objetivo, sí. Y nuevamente si vamos trazando estructuras, aquí tendríamos un canal, estaríamos muy arriba operando en ese canal. Vemos que el precio sube, llega a ese nivel, reacciona y puede ser que estén tomando beneficios, así que esperaría. Y al final el precio se termina disparando al alza. Al final está rompiendo la línea de canal, no es lo más probable, pero sí está pasando. Personalmente hubiese preferido esperar una señal de compra de alto 2 con fuerza, ya que estoy viendo que el precio ciertamente se estaría acelerando, pero no esperaba que suba en la primera señal. Vemos que falla, al final falla, entonces ya están entrando los vendedores con más fuerza esta vez. Pero aquí simplemente pues esperaría, el día ha sido de tendencia, ha reaccionado bien a la EMA, no vendería esperando una reversión, hay bastante fuerza. Aquí esperaría, seguiría esperando. Aquí tenemos una compra de alto 1, pero seguiría esperando aún. Tenemos 4 velas alcistas seguidas, pero aquí hay compradores atrapados que se quedaron atrapados en la ruptura falsa de esta línea de canal, así que tampoco compraría. Entran vendedores, pero no, tampoco. Recordemos sí que después de un clímax canal puede entrar en un rango. Aquí ya está entrando claramente en un rango, así que podríamos esperar. Tenemos señal, confirmación. Prácticamente tendríamos la ruptura, confirmación, pero nuevamente estaríamos contra la EMA, lo cual me da, si ha reaccionado bien, pues me genera cierta duda. Y como el día es de tendencia, pues también. Ya el precio terminó bajando al final. Ok, hubiese funcionado, pero me generaba dudas. Terminó bajando con más fuerza, llegando al inicio del canal. La voy a marcar simplemente por el hecho de, como menciono siempre, las operativas que no las pudimos identificar bien, marcarlas para estudiarlas. Entonces, eso sería prácticamente. Aquí lo mejor hubiese sido buscar el scalp. No, y si ves fuerza, pues al inicio del canal, como aquí. Pero okay. Aquí busqué esta compra acá. Aquí simplemente ya estamos al final de la sesión. Ya esperaría simplemente, no buscaría más operativas. Entonces a nivel general, las operaciones de hoy serían estas donde se gestiona en break-even. Por la experiencia y el dato que les comenté, pues sería buena idea. Aquí pues fue una buena operativa, se podía haber dejado correr a más beneficios. Aquí para casi salir un 2-1. Aquí también se gestionó bien, ya que estamos viendo no fuerza alcista y si vemos una rendición, esperaríamos eso.
tenemos fuerza, esperamos, después dejamos correr la operación en este punto. Aquí me atrevería a aguantar el retroceso, ya que no veo tanta fuerza como acá. Por ejemplo, mucha mecha, aquí no, cierra en su mínimo. Y al final el precio termina pues llegando. Termina llegando a esta distancia objetiva de aquí. Que al final fue este gap de acá. Ah, no, ahí llegó, pero... A ver, sí, fue que gestioné en este punto. Entonces tendríamos prácticamente una operación positiva, casi otra operación positiva. Aquí tendríamos casi 3 operaciones. Con estas son 3, así que serían 4 operativas positivas. Este en break-even y 10. En esta ocasión se hubiesen salido con 4 operaciones positivas. Eso sería prácticamente el backtesting. Si tienen, a ver qué está, Rodrigo, no sé cuándo tú uniste exactamente, pero si tienes alguna duda, házmelo saber. Ya, lo puse en nota. Ya bueno, supongo que no tienes ninguna duda, así que o tuviste pasado el análisis. Ya. Ahora pasaríamos a